Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este webinar sobre estrategias de relaciones públicas, incidencia y vocería para las organizaciones del tercer sector. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de webinars que hemos venido implementando en los últimos 3 meses, desde que inició la pandemia de una manera mucho más seria. Entonces, bueno, vamos a comenzar hoy con este tema muy enfocado en relaciones públicas, comunicación e incidencia. Entonces, ¿qué vamos a ver en este webinar el día de hoy? Pues vamos a reforzar con los conocimientos sobre cómo identificar estrategias de vocería para contar con discursos asertivos institucionales con cada uno de los diferentes sectores donantes, es decir, cómo nos vamos a comunicar con cada uno de los sectores donantes. También vamos a reconocer la importancia de posicionar al staff de la organización como ponentes expertos referentes en eventos claves para que los reconozcan a ustedes como los expertos en los temas que ustedes abordan o intervienen. También vamos a ver aspectos de cómo generar relaciones ganar-ganar con los medios de comunicación para posicionarnos como referentes y ser fuentes fidedignas de información para los medios. También vamos a reforzar la formación del staff y la junta directiva como voceros públicos externos para generar una cultura filantrópica al interior de la organización. Es decir, que todo el staff de la organización sean voceros de la causa, aprendan el discurso institucional y se sientan con las habilidades de comunicación necesarias para compartir el mensaje, lo que hace la organización con diferentes públicos. Y por último, vamos a ver el tema de la comunicación para el desarrollo, pues como una herramienta para educar, concienciar y generar empatía con la causa en la sociedad civil y que eso permita que más personas se integren al movimiento social de su organización. Entonces sean todos y todas bienvenidos. Vamos a dar la ponencia en los primeros 45 minutos y luego vamos a pasar a un espacio para preguntas y poder solucionar cualquier duda que tengan o cualquier comentario que ustedes tengan. Igualmente los invitamos que en el chat vayan poniendo ustedes ahí sus preguntas, ¿no? Para nosotros irlas leyendo al final de la ponencia. Igual ustedes pueden levantar su mano del chat, ¿no? Abrir su micrófono y comentar o hacer una pregunta directamente al final de la ponencia. Así que bueno, comenzamos un poco también para los que no nos conocen quiénes somos, porque hay personas que siempre llegan nuevas al webinar. Y bueno, somos Next Fundraising, es una firma de filantropía, comunicación, emprendimiento social, marketing, recaudación de fondos para las organizaciones del tercer sector. Tenemos más de 16 años de experiencia, las personas que integramos la firma, en el diseño y planeación estratégica de la recaudación de fondos y programas de sostenibilidad de comunicación. Tenemos presencia en 6 países de la región, incluyendo Estados Unidos, pero trabajamos con organizaciones de toda Latinoamérica. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues ayudamos a las organizaciones a diseñar sus planes y estrategias de comunicación, recaudación de fondos, emprendimiento social y mercadeo para que puedan ser más sostenibles con el tiempo. Le doy la palabra a Wendy Brizuela, quien es nuestra directora en El Salvador, para que se presente. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes esta mañana en este webinar que sin duda va a ser de mucho interés para todos. Mi nombre es Wendy Brizuela, tengo más de 18 años de experiencia en comunicación estratégica, relaciones públicas, comunicación para el desarrollo y marketing social. Mi experiencia ha sido precisamente en asesoría a través de consultorías para gobierno, para ONGs, para cooperación internacional. Y bueno, todo mi recorrido ha sido alrededor de la comunicación, he sido docente todo este tiempo, más de 18 años también. Y bueno, espero que podamos entablar un diálogo y que esta mañana sea de mucho provecho. Gracias. Muchísimas gracias, Wendy. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy el presidente y fundador de Next Fundraising y yo trabajé por muchos años con una organización internacional que se llama Children International y con ellos aprendí mucho a procurar fondos para Latinoamérica, tanto con fundaciones internacionales, agencias de cooperación al desarrollo, empresas socialmente responsables y donantes individuales mayores que puedan donar arriba de $10,000 o más a la causa, ¿no? Y bueno, no va a entrar en detalles, mejor entremos más en detalle en el tema medular de esta mañana, que son las estrategias de relaciones públicas, vocería e incidencia
pues para que les ayuden a ustedes a generar relaciones de asocio duraderas, ganar-ganar, con diferentes tipos de sectores donantes. Entonces, parte la Sí. explicas tú, Wendy. Sí, con gusto. Bueno, iniciamos un poco dando un breve contexto, porque no es ajeno a todos y a todas el tema del COVID en la sociedad, pero queremos tocar de manera especial esta influencia en las tendencias de reputación y la gestión de intangibles, que son precisamente los valores claves dentro de las relaciones públicas. Y de alguna manera todo este tema de la pandemia ha acelerado la implementación de algunas tendencias. Uno, la tecnología, que bueno, ya sabemos y lo hemos estado viviendo desde nuestros trabajos, desde nuestras casas, cómo la tecnología está siendo clave en la configuración no solo del futuro, sino ya del presente, toda esta transformación digital, el tema del teletrabajo que estamos desarrollando a nivel mundial, y bueno, el tema de la lucha contra el cambio climático, cómo la tecnología influye en estos temas, van a ser fundamentales. Luego, el crecimiento de esa confianza hacia las empresas como un actor social relevante y que forma parte de las soluciones. Eso desde la perspectiva del tercer sector, pues es de mucho interés porque esto nos lleva precisamente a esta tercera dimensión o a esta tercera tendencia, que es la dimensión relacional y la conciencia colectiva. Cómo va a ir creciendo, y esto es lo que nos interesa, porque esto está vinculado directamente a las relaciones públicas. Estos datos son del Approaching the Future 2020 de este año, prácticamente ustedes lo pueden buscar en internet, y al crecer esta dimensión relacional, pues obviamente le da mayor sentido al tema de las relaciones públicas. Y bueno, ¿qué entendemos por incidencia? Vamos a comenzar quizás con elementos básicos, ¿verdad? Como una habilidad de persuadir, de negociar una serie de procesos de manera metódica y planificada para intervenir en problemáticas específicas. Y esto obviamente lo hacemos a través de ciertos actores claves con el propósito de generar cambios a nivel institucional, sistemático, y que pueden ser a mediano y largo plazo. Vamos a entender más bien la incidencia desde una visión, al menos para efectos de este webinar, desde la visión de la cooperación, de la productividad y de la empatía con los diferentes públicos o stakeholders, como hablamos en relaciones públicas, que podemos tener. Y bueno, el plan de relaciones públicas, esto nos lleva a hablar sobre la planificación básicamente, que son las estrategias claves para generar relaciones humanas, alianzas de negocio que fortalezcan la incidencia en diferentes esferas sociales, el posicionamiento, la generación de fondos, desde luego, y la sostenibilidad, sobre todo a largo plazo. Hay que entender que las relaciones públicas, precisamente el espíritu, es generar estas relaciones a largo plazo. Y este plan constituye precisamente todos estos pasos para la planificación de estrategias, de acciones que generen impacto. Esto es importante. No hay que olvidar, no tenemos que olvidar que las relaciones públicas se gestionan desde diferentes ángulos, desde diferentes miradas, y hay que tener presente el espíritu solidario, integrador y recíproco que tienen las relaciones públicas, y sobre todo la manera sutil para poder incidir, que eso es lo que nos interesa, incidir. Dentro de todo esto tenemos elementos claves de un plan de relaciones públicas. Los menciono nada más porque esto es lo que vamos a ir explicándolo poco a poco entre Alejandro y yo: el plan de medios, calendario de eventos, que son al final estrategias, acciones que nosotros podemos implementar precisamente para hacer más robusto nuestro plan de relaciones públicas, y que son estrategias que están directamente vinculadas al tema de la captación de fondos y la sostenibilidad, ¿verdad? Fuera de esto, sabemos que hay muchísimas acciones, estrategias de relaciones públicas que se pueden implementar, pero hemos querido acotar
quizás las que con base en la experiencia hemos visto que funcionan mejor en el tema de captación de fondos y sostenibilidad. Y acá están, bueno, la agenda de relaciones públicas para la dirección, el staff, junta directiva, los materiales institucionales, los discursos que vamos a ver a continuación y las estrategias para voceros o celebridades si la hubiera. Muy bien, pues comenzamos con la primera estrategia de un plan de relaciones públicas e incidencia, y es el plan de medios de comunicación. Entonces, un plan de medios de comunicación, pues son estrategias para lograr un posicionamiento efectivo y constante, es decir, un posicionamiento frecuente en la agenda de los medios de comunicación, posiblemente también en espacios publicitarios, en las redes sociales y el Internet. Entonces, el plan de medios en los últimos años se ha convertido en un plan de medios muy digital, para tener una presencia frecuente, constante y ser aliados de los medios y agencias de publicidad. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar a los medios de comunicación que utilizan nuestros targets o nuestras audiencias, ¿sí? Es decir, nuestros potenciales donantes. ¿Qué medios de comunicación utilizan donantes corporativos de empresas privadas? ¿Qué medios de comunicación utilizan los grandes donantes individuales o donantes medios o masivos? ¿Qué medios de comunicación utiliza la cooperación internacional y las instituciones públicas para estar informados? Al reconocer los diferentes medios de comunicación que utilizan diferentes targets, va a ser más fácil que nosotros generemos relaciones de confianza con esos medios de comunicación para poder tener una presencia constante a través de entrevistas y publicaciones en los medios. Entonces, hay que cultivar la relación con los medios de comunicación y posiblemente con agencias de publicidad como que si fueran donantes, porque al final ellos nos van a donar espacios, van a hacer, digamos, donaciones en especie, en servicios, pro bono, nos van a donar espacios gratuitos para que nosotros tengamos una presencia constante a través de entrevistas y publicaciones. Pero eso se consigue con una buena relación y hay que generar relaciones de confianza con los tomadores de decisión de los medios de comunicación para poder mantenernos siempre en la agenda mediática, ¿no? A través de coberturas gratuitas o a través de espacios publicitarios que son, por ejemplo, billboards o parabuses, ¿no? Pósters en centros comerciales, en aeropuertos, en lugares claves donde creemos que los visitan nuestros públicos meta o nuestros potenciales donantes, ¿no? La administración efectiva de las redes sociales, 24/7 tenemos que estar en redes sociales de una manera muy asertiva y siempre les pedimos o les sugerimos a nuestros clientes que utilicen LinkedIn. LinkedIn es una red social por excelencia para conectar con tomadores de decisión de diferentes sectores donantes, porque ahí están los perfiles de los directivos, gerentes de instituciones públicas, de cooperación internacional, de medios de comunicación, de empresas, ¿no? Y es ahí donde tenemos que tener una presencia bastante constante para hacer incidencia a nivel de comunicación sobre el trabajo que hace nuestra organización con ese tipo de tomadores de decisión. Y obviamente que hay que evaluar ese posicionamiento y esa recaudación de fondos que nos genera un buen plan de medios a través de diferentes indicadores cuantitativos que me ayudan a mí a entender el número de personas que visitan nuestras redes sociales, nuestra página web, el rating que tenemos en diferentes medios de comunicación y en horarios específicos de los programas donde tenemos presencia. Esa medición cuantitativa del posicionamiento, de la incidencia que estamos generando, es muy importante para reconocer qué tan bien está funcionando nuestro plan de medios. Entonces, ¿qué buscan los medios para generar relaciones ganar-ganar con nuestras instituciones, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos que proveer a los medios temas novedosos de interés público, ¿sí? ¿Qué temas interesantes, innovadores, diferentes están sucediendo en las comunidades donde nosotros trabajamos que podrían ser de interés para los medios para hacer una cobertura periodística muchísimo más amplia o profunda y que sean de interés ciudadano, ¿sí? Entonces tienen que ser temas que en realidad al lector, al radioescucha, al televidente, le llame la atención, quiera aprender más de los temas y este tipo de listado de temas tenemos que ofrecerle a los medios. Entonces tenemos que darle a los medios la primicia sobre temas relevantes que en realidad le van a generar mayor rating o mayor número de radioescuchas, televidentes, lectores, visitantes a ese específico medio de comunicación.
Porque los medios buscan aumentar sus audiencias, aumentar su rating. Y qué mejor que con temas novedosos, diferentes, que den una mirada fresca ante una problemática en específica a través de todo el abordaje que ustedes hacen en esas comunidades. Hay que compartir también historias de éxito que sean únicas, diferentes, ¿no? Muy positivas, que hablen de transformación, de cambio, de esperanza, ¿no? Porque eso también conecta con diferentes audiencias a través de los medios. Y algunas temáticas que ustedes manejan tienen que ser adaptables a diferentes estilos periodísticos. Es decir, que puede ser un tema que se adapte a un artículo, que se adapte a una nota o una noticia periodística, o que se adapte a un reportaje muchísimo más amplio, ¿no? O a una entrevista con líderes comunitarios. Es decir, que los medios de comunicación les va a interesar temáticas que ellos puedan hacer su propia investigación periodística y ahondar más en esos temas a través de las fuentes de información en las comunidades donde ustedes operan, de los actores claves, para que ellos hagan su propia investigación periodística. Y obviamente que ustedes sean referentes expertos en los medios de comunicación, una fuente de información fidedigna, ¿sí? Que los medios reconozcan al staff de su organización como una fuente de información real, profesional y verdadera de lo que está sucediendo en la cotidianidad de esas comunidades que estamos interviniendo. Entonces, ¿qué le puedo yo ofrecer a cambio a los medios para generar una relación ganar-ganar? Pues ya lo dijimos, un listado de temas novedosos de interés ciudadano. También yo puedo generar una relación más de confianza si yo invito a los medios a un desayuno de sensibilización. En este caso que estamos con la pandemia, podría ser un webinar de sensibilización, invitar a los periodistas de los medios de comunicación, a los jefes de edición, jefes de producción de ciertos programas televisivos, a que conozcan más de lo que hace nuestra organización, cuáles son esos temas interesantes, novedosos, que necesitan un abordaje periodístico muchísimo más amplio, ¿no? Y de esta manera vamos a educar a los medios de comunicación y los van a empezar a ver como referentes y fuentes de información fidedigna. Hay que acercar a los medios de comunicación con los líderes comunitarios también, para que los medios generen su propia investigación periodística. A eso me refiero con actores locales, como docentes o directivos de escuelas, líderes comunitarios de nuestros programas, tal vez iglesias, ¿no? Otros centros comunitarios que hay en la zona, posiblemente instituciones públicas que trabajen en la zona, para que ellos tengan un abordaje muchísimo más amplio de las problemáticas que nosotros estamos interviniendo. Y hay que mantenerlos conectados con la causa, hay que hacer envíos constantes de nuestros boletines de información. Si vamos a tener un evento, hay que enviarles convocatoria de medios para que asistan a ese evento o a esa rueda de prensa. Hay que enviarles comunicados de prensa o boletines de prensa después de un evento, pues para mantenerlos informados de las actividades que estamos llevando a cabo, y que ese boletín de prensa o comunicado de prensa les sirva a ellos para publicar una nota en un medio de comunicación. Y hay que compartir todas esas noticias relevantes que estamos llevando a cabo en nuestras comunidades. El segundo o la segunda estrategia es precisamente el calendario de eventos claves. Esto lo que buscamos a través de este calendario es fortalecer la incidencia que tiene la organización o la institución en algunos sectores claves de la población o en sectores clave donde nos interesa evidentemente incidir. Entonces, en primer lugar, este calendario de eventos tiene como ciertas aristas. Primero, el conocer a potenciales donantes o aliados como una estrategia básica del marketing, de las relaciones públicas, de la comunicación en general, es conocer definitivamente a los diferentes públicos, a la gente a la que nos vamos a dirigir. Por eso es que es tan importante conocer precisamente quiénes son nuestros aliados, quiénes son nuestros potenciales donantes, quiénes están trabajando temáticas similares o están dando financiamiento para este tipo de temáticas. Creo que es un procedimiento bastante básico que en todas las organizaciones se hace, pero la idea es poder hacerlo de manera constante y programática, fortalecer las relaciones con personas claves que realmente puedan de alguna manera donar a un futuro, que sean de alguna manera también representantes de instituciones que precisamente trabajan las mismas temáticas
qué trabajan las organizaciones y sobre todo posicionar al staff clave de la organización como ponentes que sean expertos y que sean referentes en la temática que se trabaja, ya sea derechos humanos, niñez, cualquier temática desde la organización que se esté trabajando y del quehacer institucional, pues permite posicionarla y sobre todo posicionar la misión institucional a través de todas estas intervenciones que se hacen. Esto obviamente nos lleva a ver en qué tipo de eventos debemos de ser ponentes expertos, en qué podemos realmente ser referentes sobre el modelo de intervención que cada organización tiene. Y en primer lugar, identificamos eventos que se relacionen con la misión, ¿verdad? Ya sea es mujeres, medio ambiente, niñez, salud, derechos humanos, etcétera, género. Tenemos que identificar precisamente los eventos que sean locales o internacionales, en donde se esté hablando de estas temáticas que sean comunes a lo que nosotros estamos realizando o a lo que ustedes realizan desde luego en sus instituciones. Ponentes en seminarios, congresos, encuentros, cátedras, diferentes actividades, exposiciones, foros, en donde también se pueda de alguna manera posicionar todas estas temáticas. Muchas veces para poder ser ponentes en todos estos entornos, pues va a requerir generar alianzas que sean estratégicas con la academia, con diferentes universidades, con organismos de cooperación, etcétera, pero en donde podamos nosotros, o donde se pueda más bien, poder tener una intervención y poder hablar sobre la misión que tiene la institución. Invitados para mesas de debate y conversatorios, entrevistas, en donde ya sea con medios de comunicación o fuera de los medios, en donde también se pueda ser referente de este tema. Que realmente cuando se hable sobre medio ambiente piensen en nuestra organización o piensen en la organización, en su institución, y que puedan ser invitados precisamente a formar parte de todas estas mesas de debate. También podemos incluir líderes de redes, en redes multisectoriales. Hay muchas mesas técnicas precisamente de diferentes sectores en donde participan ONGs, cooperación internacional, gobierno, empresas, que está involucrada la academia y que es indispensable poder estar presentes para poder ser realmente referentes de estas temáticas. Y la tercera estrategia del Plan de Relaciones Públicas e Incidencia es trabajar una agenda de relaciones públicas para el director y el staff de la organización, porque queremos que el staff y la dirección de la organización pues se posicionen como expertos referentes en las temáticas que lidera nuestra organización, ¿no? Entonces hay que elaborar una agenda de esos eventos que menciona Wendy, de esos seminarios, congresos, encuentros, ferias, ¿no? Donde podamos tener una presencia protagónica. Y hay que gestionar nuestra presencia protagónica en esos eventos por lo menos unos 3 o 4 meses antes del evento, ¿no? Donde nosotros nos aseguremos que el nombre de alguna persona del staff de nuestra organización aparezca en el programa del evento, ¿no? A través de un foro de debate que nos invite a participar en ese foro de debate o presentando una ponencia en el evento. Es decir, que tenemos que ser los protagonistas de los eventos. También esta agenda de relaciones públicas nos va a permitir asegurar una gestión constante con los medios para tener entrevistas frecuentes en medios de comunicación o publicaciones frecuentes en los medios de comunicación, ¿sí? Y es muy importante fortalecer el roce social de la dirección y del staff de la organización a través de estos eventos claves que nos vayan reconociendo como los expertos en las temáticas que abordamos en las comunidades donde estamos operando, ¿no? De esta manera vamos a generar una red de contactos mucho más estratégica con tomadores de decisión de la empresa privada, del gobierno, de la cooperación internacional y ciertos eventos filantrópicos de alto nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo generar esta cultura filantrópica dentro de la organización donde todos nos sintamos o seamos voceros de la causa, ¿no? Para hacer esta agenda de relaciones públicas donde el staff de la organización salga de la oficina y tenga como parte de sus actividades cotidianas como buena práctica el tener presencia en eventos como ponentes, en foros de debate, en entrevistas en medios,
pues hay primero que sensibilizar al staff al interior para generar esta cultura filantrópica donde todos se sientan responsables de comunicar la causa con diferentes públicos. Entonces hay que desarrollar un discurso institucional o diferentes discursos institucionales para cada sector donante, un discurso para las empresas con una visión de responsabilidad social empresarial, un discurso para gobierno y cooperación internacional con un lenguaje mucho más metodológico, más técnico, hablar sobre el impacto que están generando nuestros programas y tal vez un lenguaje que llegue al corazón y la mente de las personas para llegar a la sociedad civil o a los donantes individuales. Esos discursos hay que interiorizarlos, todo el staff lo tendría que aprender y lo tendría que comunicar de una manera muy natural, muy espontánea a diferentes públicos. Entonces hay que generar esa comunicación asertiva, trabajar esos discursos para cada sector donante y sobre todo sensibilizar al staff donde todos se sientan voceros de la causa y responsables de abrir puertas. También hay que identificar voceros oficiales de la organización, ¿sí? Si va a ser el director, si va a ser el gerente de programas o si va a ser el gerente de contabilidad, ¿por qué no? Si va a ser la persona de comunicación o de desarrollo, si van a haber miembros de la junta directiva o del consejo que también van a ser voceros oficiales de la organización, pues hay que prepararlos con toda una agenda de vocería para que ellos puedan tener una presencia constante en diferentes espacios claves y nos vayan posicionando como la organización experta en los temas que abordamos. Entonces, esta agenda de relaciones públicas e incidencia para la dirección y el staff, pues lo que permite es generar inclusión y diversidad de diferentes voceros para cada sector donante. Posiblemente tengamos que definir qué personas de nuestro staff en la organización serán voceros, expertos referentes en eventos claves y en medios de comunicación, ¿sí? Pues posiblemente el gerente de programas lo vamos a designar como el vocero oficial para eventos donde participe como ponente y explique el impacto que generan nuestros programas en las comunidades donde operamos, por dar un ejemplo, ¿no? Y posiblemente tengamos al director de la organización como vocero para entrevistas en medios de comunicación o para publicaciones en medios. Pero también podemos definir a los voceros también para citas con potenciales grandes donantes o aliados, ¿no? Entonces, posiblemente también el director, obviamente el staff de desarrollo o de comunicación, puedan ser los voceros oficiales para ir a citas con potenciales grandes donantes y poder comunicar de una manera muy asertiva el trabajo que hace la organización y generar habilidades de negociación para poder generar relaciones ganar-ganar en esos eventos claves. Y el cuarto, cuando hablamos de estrategias de relaciones públicas para junta directiva, nos basamos precisamente en esta idea que tenemos, que la junta directiva tiene que ser, tiene que abrir puertas, tiene que generar contactos, tiene que realmente tener un rol activo y protagónico dentro de las instituciones. Esto muchas veces riñe un poco con la cultura latinoamericana, en donde en muchos de nuestros países las juntas directivas pues tienen un rol más de escritorio, por así decirlo. Entonces no tienen un rol activo o precisamente el que estamos planteando de poder generar citas, de abrir puertas, de generar puentes, precisamente para hacer o para lograr más bien una captación de fondos que sea efectiva, que sea sostenible. Entonces, un poco la junta directiva tiene que abrir puertas y tiene que fortalecer precisamente el roce social, al igual que el staff clave dentro de las instituciones, deben de tener esta visión, esta misión de poder abrir puertas, de generar de alguna manera, bueno, de generar citas con empresarios, con representantes públicos, con diplomáticos o representantes de cooperación internacional, dependiendo. Para esto obviamente hay que hacer un mapeo previo de cuáles son o hacia dónde van los intereses de las instituciones y cuáles de todos estos grupos o estos sectores realmente podemos generar alianzas que sean estratégicas y que sean a largo plazo. Generar citas con potenciales donantes, con individuos o figuras públicas a nivel nacional e internacional. Debemos de ver realmente todo el tema de captación de fondos para las instituciones, no tanto local, aunque es importante desde luego, sino más bien a nivel internacional. Y esto también pasa
por gestionar citas con directivos de medios de comunicación y o agencias de publicidad. No podemos perder de vista la importancia de tener alianzas y de generar, de cultivar la relación con los medios de comunicación, con agencias de publicidad que faciliten de alguna manera las campañas de captación de fondos e incidencias que podemos tener, de posicionamiento que podemos llevar a cabo en un momento determinado. Y entonces tenemos que contar precisamente con una junta directiva que sea diversa y que sea proactiva. Cuando hablamos de una junta directiva diversa, nos referimos a que esté integrada por personas de diferentes sectores, ya sea sector público, privado, cooperación internacional, de la academia y de grupos sociales claves, porque esto permite multiplicar los alcances que se tiene como institución para poder tocar puertas, básicamente. Entonces, realmente tenemos que tratar de tener juntas directivas que estén involucradas con los diferentes actores sociales. Tenemos que tener una agenda para cada miembro de la junta directiva, ¿verdad? Para que gestione citas, para que gestione llamadas, haga llamadas, para que estemos todos o para que estén todos alineados al plan de relaciones públicas del director y el staff. Este no es un trabajo, cuando hablamos de captación de fondos y de sostenibilidad y sobre todo de posicionamiento y de incidencia, no es un trabajo que pueda hacer o que deba ser más bien solo el director ejecutivo y el staff de la institución. Se debe involucrar la junta directiva, porque esto permite generar una estructura más robusta para la captación de fondos y la sostenibilidad y sobre todo ampliar las oportunidades, ¿verdad? Ampliar oportunidades, abrir puertas en otros, con los contactos, con las diferentes relaciones que cada una de las personas de una junta directiva puede tener. Hay que capacitar a estas personas, a los miembros de la junta directiva. El desarrollo de las habilidades de comunicación, pues no, hay muchas personas que tienen estas habilidades natas, pero lo ideal es poder desarrollarlas, porque al capacitarlos podemos ir abriendo puertas de una manera más estratégica. Y hablamos de capacitación de voceros desde las habilidades comunicacionales que cada uno puede tener hasta todo el tema discursivo que nosotros o que cada institución debe tener para llegar a diferentes sectores. Y luego, y esto es sumamente valioso e importante, lo hemos tocado también con otros webinars, el de comunicación interna, tenemos que empoderar a todo el equipo y sobre todo a la junta directiva. La gente o los miembros de la junta directiva, el staff, tienen que sentirse responsables, tienen que sentirse parte de la causa de la institución, porque esto anima, estimula precisamente el poder compartir contactos, el generar alianzas estratégicas, el gestionar fondos y sobre todo cambiarse el chip, que realmente andar con la cabeza, en la cabeza más bien, la idea de poder abrir puertas para la institución, para la organización, para todas las, o para la causa social para la que se está trabajando. La quinta estrategia del Plan de Relaciones Públicas e Incidencia es trabajar todo este material institucional para ir preparados a una cita y a entrevistas, ¿no? Tenemos que tener un buen discurso institucional para cada para cada sector donante, que lo habíamos mencionado anteriormente, para poder comunicar de entrada ese mensaje de manera asertiva y poder conectar, hacer clic con diferentes donantes al momento que yo tengo una entrevista o una cita. Tengo también que preparar un buen resumen ejecutivo institucional o tal vez por programa, porque en muchos casos, por ejemplo en el caso de los cooperantes internacionales, que no abren convocatorias, sino que hay que hacer una cita y presentarnos con ellos para hacer ese primer acercamiento, el resumen ejecutivo nos sirve para que ellos conozcan lo que hacemos. Y luego de leer el resumen ejecutivo, de presentar este resumen ejecutivo, ellos nos inviten después a presentar una propuesta o elaborar una propuesta para ellos, ¿no? El resumen ejecutivo institucional en muchos casos se conoce como concept note o concept paper, que es prácticamente un resumen de 3-4 páginas
sobre el modelo de intervención de la organización o los programas que llevamos a cabo. Y eso funciona muy bien, entregárselo a grandes donantes institucionales. Tenemos que tener una presentación institucional. Obviamente, si nos da espacio a la entrevista o la cita, pues podemos hacer una presentación en PowerPoint o un video de lo que hace la organización. Posiblemente, si nos acercamos a los medios de comunicación, tengamos que presentarles un portafolio de beneficios a los medios para empezar a generar esa relación ganar-ganar. ¿Qué es un portafolio de beneficios para los medios? Prácticamente es un listado de temas claves que nosotros, novedosos, interesantes, que nosotros podemos ofrecerle a los medios de comunicación para que ellos cubran estas temáticas, hagan toda una investigación periodística y de esta manera los medios nos vean a nosotros como una fuente referente de información constante. Portafolios de inversión social empresarial, que prácticamente esos portafolios son opciones de donación o de asocio, diferentes opciones de asocio que nosotros le podemos ofrecer a las empresas como un abanico de opciones para empezar a generar una relación de confianza. Y entre esas opciones de asocio, por ejemplo, puede ser el voluntariado corporativo, el voluntariado profesional en línea, ¿no? Puede ser una campaña match empleado-empresa, una campaña interna donde donen los empleados y la empresa, ¿no? Puede ser un fondo de inversión social empresarial a favor de nuestra organización. Es decir, hay varias opciones que podemos ofrecerle a las empresas para generar o empezar una relación de asocio de confianza. Lo mismo se puede trabajar un portafolio de inversión filantrópica individual para grandes donantes individuales, donde también les ofrezcamos diferentes opciones de asocio para generar una experiencia filantrópica única de esos grandes donantes a través de nuestras organizaciones, ¿no? Los portafolios de beneficios para los medios, el portafolio de inversión social empresarial para las grandes empresas y el portafolio de inversión filantrópica para grandes donantes individuales son prácticamente herramientas de negociación que nos va a asegurar que en esa cita que tengamos con estos tomadores de decisión sean fructíferas, sean positivas y salgamos con algún tipo de asocio de esas citas y no con las manos vacías. Por eso es que trabajamos esos portafolios como herramientas de negociación. Obviamente tener también la memoria de labores de la organización y posiblemente un reporte financiero institucional que en algunos casos nos puede pedir un gran donante en esa cita y tengamos que tener lista esa información para presentársela. Igual nuestra página web también tiene que estar actualizada con información porque eso es clave, porque la página web al final es el perfil, es el rostro de nuestras organizaciones. Entonces, bueno, este material institucional para citas, hablamos del discurso institucional para cada sector donante, esta presentación institucional con un resumen ejecutivo para grandes donantes, estos portafolios de inversión social empresarial, tal vez con diferentes niveles de donación para cada uno de los diferentes sectores donantes, y esto funciona muy bien con donantes corporativos e individuales, la memoria de labores con informe financiero y nuestra página web con secciones con información específica para cada sector donante. Esto creo que es clave y muchas organizaciones ya lo están haciendo, ¿sí? Tenemos que tener secciones en nuestra página web con información específica para cada sector donante, porque posiblemente previo a la cita que tengamos con el donante, le enviemos un link a nuestra página web para que conozca más qué hacemos y para que conozca las diferentes opciones de asocio que le podemos presentar de acuerdo al tipo de donante que es, ¿no? En nuestra página web podríamos tener una sección para empresas, ¿no? Donde pongamos información sobre las opciones que tenemos de voluntariado corporativo, las opciones que tenemos para hacer voluntariado profesional, podemos hacer productos con causa, es decir, que la empresa venda un producto con causa y que de la ganancia de ese producto, ¿sí?, se destine un porcentaje a nuestra organización. Se puede generar un fondo de inversión social empresarial, ¿sí?, que dure durante varios años y que ese fondo permita el mantenimiento de programas a largo plazo de la organización. Las campañas match empleado-empresa, por $1 que dona el empleado, la empresa dona otro $1 y son campañas internas. Y poner también la sección de nuestras empresas aliadas, que son nuestros socios aliados del sector privado. Por otro lado, podemos tener una sección de gobierno y cooperación internacional, que son dos digamos,
dos sectores que trabajan muy de la mano. Y aquí tenemos que presentar pues el impacto, los resultados a corto plazo y el impacto a largo plazo que estamos generando, así como describir de una manera muy breve nuestras áreas de intervención. Hablar sobre esos ejes transversales del desarrollo internacional a los cuales nosotros estamos alineados, ¿no? Como por ejemplo, la perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, medio ambiente, los objetivos de desarrollo sostenible y todos esos ejes transversales que están integrados en la metodología de nuestros programas. También ahí podemos tener una sección de voluntariado internacional, si en dado caso podemos recibir voluntarios de otros países, con qué redes multisectoriales estamos trabajando, qué aliados estratégicos del gobierno y la cooperación internacional nos están fondeando o son nuestros aliados a nivel programático. También podemos tener una sección enfocada en sociedad civil y donantes individuales, ¿no? Donde vamos a mostrar diferentes opciones para que las personas hagan voluntariado profesional con nosotros. Hemos mencionado mucho el tema de voluntariado porque el voluntariado es una estrategia para conectar con personas tomadoras de decisión o con gran capacidad de donación que haciendo voluntariado en nuestras organizaciones se conecten con la causa y luego se conviertan en donantes o nos abran puertas con las instituciones que representan. Por eso es importante hacer un buen voluntariado, sobre todo profesional. También si tenemos un programa de apadrinamiento o patrocinio, pues podemos poner ahí la opción de invitar a las personas a que se conviertan en padrinos o patrocinadores. Un fondo de inversión social, también podemos crear un fondo de inversión para nuestros programas a largo plazo, que este fondo sea alimentado de las donaciones que den la sociedad civil o los donantes individuales. También podemos invitar a las personas que sean voceros de nuestra causa y compartir nuestra causa con sus contactos claves y posiblemente la opción de firmar una petición. Y la firma de una petición prácticamente es que las personas acepten integrarse a nuestro movimiento social y den su información, email, correo electrónico y nombre, nombre y apellido, ¿no? Y poder nosotros generar una base de datos nueva de personas que visitan nuestra página web a través de la firma de esta petición. Y obviamente, importantísimo tener un chat en vivo, ¿sí? Donde nosotros nos aseguremos que si alguien entra a nuestro sitio web, pues estemos nosotros atentos, por lo menos durante horas hábiles, de contestar cualquier pregunta que tenga. He visto muchos sitios web que ya tienen la opción del WhatsApp, ¿no? Para que las personas inmediatamente den su número de teléfono, se añada al WhatsApp y se empieza a generar una relación con esa persona que posiblemente quiera saber más de los programas, quiera saber cómo donar y no sabe cómo, y quiere informarse más de cómo generar una relación mucho más cercana con nuestra organización, ¿sí? Y el sexto elemento de este plan de relaciones públicas e incidencia es el discurso institucional. El discurso institucional tiene varios ejes transversales, que son temáticas que realmente la mayoría de las instituciones u organizaciones ya están trabajando y que son prácticamente parte de las instituciones. El primero es esta alineación a los objetivos de desarrollo sostenible, a los 17 objetivos de desarrollo de la ONU. Tenemos la Agenda 2030, en donde cada institución pues alinea más bien todo su trabajo a estos ODS. ¿Cuál es la lógica de esto? Que podamos alinear el discurso que tienen las instituciones e incorporar dentro de ese discurso el tema de los ODS. Es decir, que nuestra institución u organización, el trabajo que realiza está alineado al objetivo 7 de la agenda o de los objetivos de desarrollo sostenible, o estamos alineados con el objetivo 12, etcétera. Entonces, tenemos que alinear que dentro del discurso que se realiza, pues se pueda ver, se pueda percibir con claridad que el trabajo que realiza la institución está alineado a los objetivos de desarrollo. El tema de inversión social empresarial. ¿Por qué? Porque tenemos que hablarle a las empresas bajo ese enfoque y con el discurso que ellos entienden, ¿verdad? Las empresas, muchas veces todo el tercer sector pecamos
con un discurso técnico, con un discurso, con una jerga muy específica, muy especializada, que solo nosotros nos entendemos. Entonces, el discurso de las empresas tiene que estar alineado precisamente al tema de la responsabilidad social empresarial. Eso entiende la empresa, ¿verdad? Cuando hablamos precisamente en una relación ganar-ganar, porque a las empresas precisamente eso les interesa, y hablar sobre todo de un tema de inversión social empresarial, algo que sea sostenible, que a la empresa le interese, que involucre muchas veces a sus empleados, en donde la empresa también tenga visibilidad, donde esté aportando a su entorno próximo, etcétera. Entonces, esto tenemos que alinear el discurso de las organizaciones a este enfoque. El enfoque de derechos humanos, que creo que, bueno, es básicamente todas las instituciones ya están trabajando en un enfoque de derechos. Es importante que se mantenga dentro del discurso, que se haga visible a la hora de hablar de una manera espontánea, ¿verdad? Porque estos discursos se tienen que interiorizar, las personas tienen que interiorizarlo. Por eso anteriormente hablábamos de la capacitación de los voceros, porque uno de los enfoques que se debe tener es que las personas, los miembros de juntas directivas, el staff clave, los miembros de las organizaciones, de alguna manera permeen ellos estos discursos institucionales, estos ejes transversales, y que realmente sea fluido en el discurso que se tiene día a día. La perspectiva de género, desde luego que debemos de tener un discurso desde una perspectiva de género y la perspectiva de medio ambiente. Todo esto, obviamente, debemos tratar de interiorizarlo, de que permee en todas las personas que forman parte de las instituciones, y escribirlos, ¿verdad? Escribir estos discursos para que realmente podamos hacer más efectiva, más bien, el posicionamiento que tiene la institución y la cercanía que se puede generar a través de estos discursos. Y también acá el discurso institucional, debemos de generar discursos segmentados para cada sector donante, ¿verdad? Para cada sector, para un sector corporativo, debemos de tener un discurso específico en donde hablemos precisamente, y ya adelantaba un poquito, temas de inversión social empresarial. ¿Qué es lo que le interesa realmente a una empresa? Cuando se identifica una empresa con la que podemos generar una alianza, pues el primer ejercicio es precisamente qué le puede interesar a esa empresa, qué inversión social se animaría a hacer, que esté vinculada al trabajo que realiza, al core que tiene la empresa, etcétera. ¿Por dónde van sus programas de responsabilidad social empresarial? ¿Qué están haciendo? ¿Tienen un programa ya estructurado, ya robusto probablemente, de responsabilidad social, en donde nosotros podamos encajar, o realmente no tienen una planificación como tal y más bien realizan acciones filantrópicas? El hacer todo ese análisis es importante con el sector corporativo para llegar realmente con propuestas que se adapten a los intereses que tienen las empresas. Cuando hablamos de cooperación internacional y de gobierno, nos interesa el impacto que genera en la vida de las personas, cómo se puede impactar precisamente con el programa social, con la causa social que se tiene, cómo se puede impactar en la sociedad, cómo se está generando empleo, por decir algo, cómo estamos realmente cambiando vidas, impactando una comunidad específica, cómo se está reduciendo la vulnerabilidad en cierto sector, etcétera. Ese impacto es sumamente importante. Y la metodología y el trabajo en red. ¿Cómo se realiza el trabajo? Metodológicamente, ¿cómo se está realizando? Que sea obviamente bien estructurado, que haya una metodología clara, que hayan ya sistemas de medición y evaluación de todo el trabajo que se realiza, que eso no es ajeno a ninguna de las instituciones, creo yo, de ONG sobre todo, porque se trabaja con metodología y sobre todo con una metodología que mida precisamente el impacto. Y el trabajo en red, que de alguna manera
pues la idea es que se pueda trabajar en redes para tener un mayor impacto y poder multiplicar precisamente el impacto que se va teniendo en las comunidades o sectores específicos. Luego, con la sociedad civil, a nivel de individuos, cómo nosotros les hablamos. Les hablamos a través de las historias de vida y de éxito. Y nosotros siempre decimos historias de vidas que conecten en primer lugar con la mente, pero también con el corazón. Deben sensibilizar, porque se debe mostrar precisamente, esta es una herramienta de comunicación muy efectiva a la gente, muchos lo conocen como storytelling, story doing, que realmente la gente conecta con la causa. ¿Por qué? Porque a través de esa historia de superación, esa historia de éxito, se va viendo cómo la persona realmente ha superado de alguna manera una situación, una crisis, y está volviendo, está conectando con la vida. Esto hace que la gente se identifique y sobre todo que realmente se sensibilice con la causa. Y luego los discursos, o el discurso más bien, con los medios de comunicación. Cada uno de estos discursos debemos de trabajarlo, y a los medios de comunicación, ya lo mencionaba Alejandro brevemente, debemos llevarles temas que sean novedosos y de interés para las diferentes audiencias. Obviamente a los medios les interesa el rating, pero ahorita un ejemplo, en este momento todo el tema es pandemia, COVID. Entonces, una manera de llegar a estos medios de comunicación es cómo estamos reaccionando como institución, como organización a la pandemia, qué contribución se está haciendo a la sociedad para esta temática particular. Ahorita los medios están full concentrados en esos temas. Y muchas veces pues desaprovechamos esas oportunidades. Hay que tratar de ver hacia dónde va la agenda de los medios, pero también debemos de generar desde las organizaciones información que sea de interés para estos medios. Muy bien, el séptimo elemento del plan de relaciones públicas e incidencia es tener también estrategias de relaciones públicas para estas figuras o celebridades o influencers que nosotros vamos a seleccionar, a invitar, que sean voceros de nuestra organización, porque son personas que de alguna manera jalan a mucho público, y de esa manera vamos a tener un posicionamiento mucho más masivo, ¿no? Entonces tenemos que generar ciertos liderazgos inclusivos, en el sentido que tenemos que capacitar a estas figuras públicas, darles una agenda de actividades donde nos puedan estar acompañando durante el año. Y cuando hablamos de figuras públicas, pues puede ser un influencer, ¿sí? Una persona joven que tenga un gran número de seguidores o miles de seguidores en las redes sociales, y que esta persona esté con la disponibilidad de compartir en sus redes sociales o repostear o republicar en sus redes sociales todo lo que nosotros publicamos en nuestras redes sociales institucionales, y que le dé repostear en las de ellos, ¿no? De esta manera vamos a llegar a un público mucho más masivo, y posiblemente a través de un influencer vamos a llegar a un público más joven, ¿no? Y muy importante, porque los jóvenes van a ser los grandes donantes del mañana, y hay que conectar con ellos desde ahora, porque posiblemente ellos sean los tomadores de decisión y ostenten altos cargos en diferentes instituciones, y hay que conectarlos con la causa desde ahora. Otras figuras públicas pues pueden ser desde un presentador de televisión, puede ser un pintor, un escultor, un académico, un científico, ¿no? Una persona del medio del espectáculo, es decir, cualquier persona que ustedes crean que pueda hacer una imagen positiva a nivel masivo para nuestra organización. Y cuando hablamos de esta agenda anual que hay que preparar, ¿y por qué digo anual? Porque lo ideal es que esta persona, esta figura pública, nos acompañe durante todo un año, y posiblemente vamos a firmar una carta compromiso para que la persona se sienta responsable o se formalice esa alianza, y la persona quiere estarnos apoyando por lo menos durante un año en diferentes estrategias de comunicación que vamos a ir desarrollando, ¿no? Tenemos que preparar en esa agenda pues visitas de campo, posiblemente llevemos a esta persona a que conozca dónde están nuestras actividades en las comunidades que operamos, que conozca a los beneficiarios de nuestros programas, y de esta manera sensibilizarlos, ¿no? Y que se sientan más conectados con la causa. Estas visitas de campo también pueden servir para hacer filmaciones, fotografías con los líderes comunitarios o participantes de nuestros programas. Sí, podemos prepararle una agenda de entrevistas en medios, tal vez hacer una rueda de prensa
que esta figura pública jale a los medios de comunicación y nos permita comunicar de una manera mucho más masiva el trabajo de la organización, una agenda de eventos sociales donde queremos que nos acompañe, que posiblemente pueda ser ponente en esos eventos y compartir con un público específico todo el trabajo que hace la organización. Como les decía, hay que firmar un contrato de buena voluntad o un convenio de buena voluntad, posiblemente o de imagen y publicidad, si es una figura de medio del espectáculo lo va a requerir, ¿no? Y hay que tener un presupuesto mínimo para pagar viajes, hoteles, comidas. Si en dado caso queremos que esta figura pública viaje a otras partes del país donde nosotros tenemos presencia, ¿no? Es muy importante tener este tipo de figuras públicas porque para una campaña de posicionamiento y de recaudación de fondos nos ayudan a llegar a un público mucho más masivo y poder obtener un posicionamiento más asertivo. ¿Quiénes pueden ser nuestras figuras públicas? Pues como lo decía, puede ser un académico experto reconocido de alguna universidad, puede ser un activista en temas relacionados a nuestra causa, ¿no? Sobre todo si trabajamos en temas de derechos humanos, un influencer que tiene miles de seguidores en las redes sociales, una celebridad o figura pública de los medios de comunicación e inclusive hasta un empresario destacado, que es un empresario socialmente responsable, que a través de su apoyo como figura pública invite al sector corporativo a apoyar nuestra causa. Entonces, las figuras públicas pueden ser muy diversas, pero también es parte de este proceso de incidencia que ellos pueden hacer porque son personas muy reconocidas y con una imagen muy positiva. Y vamos a entrar hoy a otra temática que tiene que ver con estrategias de relaciones públicas y son las campañas de incidencia. Vamos a ver qué implica una campaña de incidencia. Pero antes queremos explicar un concepto muy interesante, qué es incidencia y qué es abogacía, ¿no? Entonces, bueno, las campañas de incidencia pues son estrategias de comunicación que integradas de una manera organizada en una campaña pues informan, generan conciencia, sugieren un cambio cultural, social, político y medioambiental ante una problemática en específico. La incidencia es un proceso a mediano y largo plazo y una campaña de incidencia me va a permitir a mí generar mejores estrategias de negociación, de visibilidad, de esa problemática compleja que estamos interviniendo y lograr que haya un abordaje multisectorial de esa problemática. Y también entra en la mesa este tema que es la comunicación para el desarrollo. Desde la perspectiva de la comunicación para el desarrollo, las campañas de incidencia basan sus discursos en este tipo de comunicación precisamente porque buscan informar, sensibilizar, educar e integrar a diferentes sectores en el movimiento social. Y es que la comunicación para el desarrollo mucho lo hemos conocido también como una comunicación para el cambio social. Y esto básicamente tiene un enfoque muy participativo que busca generar precisamente el empoderamiento de las personas a través de ciertos valores como el diálogo, como generar un pensamiento que sea colectivo. Estas aristas son bien particulares de la comunicación para el desarrollo y esto obviamente busca que las personas participen, que sean activos en el desarrollo y también busquen soluciones para sus entornos, para sus comunidades, ¿verdad? Entonces la comunicación para el desarrollo al final es un proceso bidireccional. Es un proceso en dos vías en el cual hay una escucha y permite precisamente compartir ideas y también compartir conocimientos. Y vemos precisamente en esta comunicación para el desarrollo cuatro elementos importantísimos. El primero es que la comunicación para el desarrollo informa, ¿verdad? Hay un proceso precisamente en donde estamos informando a las audiencias sobre un proyecto específico, sobre una temática, sobre una causa social, a la cual nosotros buscamos sensibilizar y esta sensibilización debe generar una cultura de respeto e influencia, debe de cambiar actitudes, debe cambiar comportamientos y debe llevar precisamente a la acción a las personas, a lo que estamos buscando. También la comunicación para el desarrollo educa. Este es un elemento
fundamental de este tipo de comunicación. Busca precisamente educar a las personas en torno a una problemática específica, a la causa social, en torno a un tema muy particular. Y esto crea precisamente un pensamiento crítico, crea razones, crea capacidades precisamente y nos lleva al empoderamiento y al liderazgo de las personas, qué es lo que se busca precisamente. Y este liderazgo, este empoderamiento lleva a una integración del movimiento social, porque lleva todos estos procesos, son procesos participativos que comprometen, definitivamente comprometen de manera activa a las comunidades, a los grupos, a ciertos colectivos, y esto va generando un movimiento social multisectorial en diferentes sectores, precisamente donde queremos incidir, donde queremos hacer eco de la problemática que se está llevando y de la problemática que se está generando. La comunicación para el desarrollo, ya con esto concluyo, obviamente debemos de llevarla haciendo un proceso totalmente participativo y en donde realmente las comunidades o las personas trabajen precisamente para generar desarrollo dentro de sus espacios. Bueno, ¿y qué se pretende lograr con una campaña de incidencia? Pues una campaña de incidencia, en primer lugar, está basada en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, ¿no? Dependiendo de la temática que nosotros vamos a incidir. Pero prácticamente lo que busca una campaña de incidencia o el resultado de una campaña de incidencia posiblemente sea la creación de nuevas leyes o la aprobación de leyes que están en negociación en el Congreso, el incremento de presupuestos públicos, privados o internacionales, una negociación regional o internacional con diferentes actores claves hacia una problemática en específico, posiblemente la creación de nuevas instituciones públicas, es que estamos haciendo una campaña de incidencia en política pública, creación de presupuestos y espacios públicos para mejorar la calidad de vida, por ejemplo, creación de entes regulatorios o comités de anticorrupción, comités para generar una cultura de paz y no de violencia, ¿no? Y ese tipo de grupos que de alguna manera van a observar o van a estar en un proceso de negociación de una manera mucho más participativa, integración de temáticas, ciertas temáticas a la agenda pública y a la agenda mediática. Es una campaña de incidencia también me permite a mí que en la agenda de los medios se esté abordando un tema que antes no se había desarrollado en los medios. Y cuando el tema está en boga continuamente en la agenda de los medios, esto va a generar una presión a nivel institucional, a nivel de política pública, para generar ciertos cambios sistemáticos o estructurales. Por ejemplo, una campaña de incidencia puede estar enfocada en la creación de una cultura de paz en ambientes de violencia, ¿no? Cómo nosotros integramos a la ciudadanía, al tercer sector, al gobierno, a la cooperación internacional para que juntos abordemos esta temática de la violencia y podemos generar ciertas estrategias para disminuirla y fortalecer una cultura de paz. Otro tema de las campañas de incidencia es la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad física o intelectual, reducción y legislación sobre los feminicidios, no discriminación e integración de la población LGBTI en la sociedad, aprobación de una ley antilavado, reducción y legislación sobre la trata de personas, reducción y legislación sobre el uso de plásticos, por mencionar algunos de los temas que se pueden tratar en una campaña de incidencia con un abordaje multisectorial. Entonces, las campañas de incidencia hay de tres tipos, ¿no? Podemos tener una campaña de incidencia solamente ciudadana, donde lo que buscamos es que la ciudadanía se eduque, tome conciencia y participe activamente en un movimiento social a favor de una problemática en específico o en contra, pues podría ser también, ¿no? Por ejemplo, el tema tan controversial de la aprobación del aborto en muchos países de América Latina. Hay campañas de incidencia pro familia y hay campañas de incidencia pro aborto, ¿no? Y son temas muy controversiales, pero las campañas de incidencia permiten que el tema se esté tocando en la agenda pública, en la agenda de los medios, en agendas de política pública, y se genera una respuesta concreta ante esa situación. Campañas de incidencia en políticas públicas están más enfocadas a generar redes multisectoriales para la creación o cambios a nivel de leyes, a nivel de generación e incremento de presupuestos públicos
o creación o apropiamiento institucional ante una problemática, creación de nuevas instituciones, nuevos presupuestos, aprobación de leyes que tiene que ver con carácter público. Y hay campañas que son mixtas, de incidencia ciudadana, que va enfocada en generar un movimiento social de la sociedad civil, pero al mismo tiempo un proceso de negociación para generación de nuevas políticas públicas. ¿Quiénes son los actores claves de esas campañas de incidencia? Pues tiene un abordaje multisectorial, es el gobierno, es la sociedad civil, posiblemente entidades religiosas, posiblemente también partidos políticos. La empresa privada también tiene un rol estratégico en el desarrollo de un país, la cooperación internacional, organismos internacionales que pueden ser observadores de esos procesos de negociación y obviamente que los medios de comunicación que pueden ser aliados para poder generar en la agenda mediática de los medios mayor información sobre la temática que estamos presentando en la campaña. Todas las campañas de incidencia están basadas en los derechos humanos, acuerdos y protocolos y leyes que ya existen, como la Carta Magna de Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, u obviamente los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y las campañas de incidencia pues buscan fortalecer los derechos civiles de la ciudadanía en general en diferentes temáticas, por ejemplo, en temas de equidad de género, de identidad y preferencia sexual, de libertad de credo, de libertad ideológica y política, de acceso a una educación de calidad, de acceso a servicios de salud de calidad, entre otras temáticas que se pueden ir abordando en este tipo de campañas. También algunas campañas de incidencia están enfocadas en temas de protección y manejo del medio ambiente y están alineadas de alguna manera a acuerdos y protocolos internacionales como el Acuerdo de París, que implica que todos los países se sientan responsables de reducir el efecto, el daño al medio ambiente y reducir el cambio climático, ¿no? Entonces, posiblemente nuestras campañas se enfoquen en que la ciudadanía tome conciencia y también las políticas públicas tomen cartas en el asunto para la regulación del uso de plásticos, para la protección de los recursos hídricos, del agua, para la protección de la flora y la fauna, la regulación de la minería, la regulación de los contaminantes en el aire y posiblemente la facilitación de generación de energías limpias o energías renovables o verdes, por dar algunos ejemplos. ¿Cómo se estructura una campaña de incidencia? Tiene 5 elementos claves. El primero es hacer un documento declaratorio de cuál es la postura de nuestra organización ante una problemática en específico que nosotros estamos interviniendo. Se hace una rueda de prensa para dar a conocer a los medios nuestra postura ante esa problemática, ¿sí? Se justifica nuestra intervención, por qué estamos interviniendo en una problemática tan compleja, se dan datos fidedignos o datos estadísticos oficiales para generar mayor credibilidad sobre nuestra intervención. Se exige o se invita a diferentes actores claves a que aborden el tema desde un punto de vista multisectorial. Se presentan soluciones a través del modelo de intervención que nosotros estamos generando, qué soluciones estamos llevando a cabo para disminuir o reducir esa problemática, y vamos a tener voceros claves de la organización que van a estar en esas ruedas de prensa comunicando su documento declaratorio. Vamos a invitar a los medios de comunicación a que estén abordando la temática desde varios ángulos, ¿sí? A través de entrevistas, de debates, ¿sí? Con diferentes actores claves que de alguna manera se relacionan con esa problemática que estamos interviniendo para generar una discusión muchísimo más profunda del tema. Y cuando está en la agenda de los medios, esa problemática que estamos interviniendo, esto de alguna manera presiona a que las instituciones públicas tomen cartas en el asunto sobre ciertos problemas, y esto facilita procesos de negociación de política pública que posiblemente ya estamos interviniendo. También podemos enviar correos electrónicos, tener una presencia masiva en redes sociales sobre esa problemática que estamos interviniendo, ¿no? Presencia en foros de debate, hay que tener una presencia constante en eventos claves donde podamos ser esos ponentes expertos referentes y poder hablar sobre esos problemas que estamos interviniendo y de esta manera hacer que diferentes actores claves, tomadores de decisión, nos apoyen, ¿no? Y estén a favor de ese proceso de incidencia que nosotros estamos generando. La participación ciudadana es clave a través de medios de comunicación, de redes sociales, posiblemente envíos de correos electrónicos, presencia en internet, en espacios publicitarios, hacer pequeños encuentros ciudadanos para unir a la ciudadanía a favor de nuestra causa. Y en algunos casos hay algunas organizaciones que incluyen en sus campañas de incidencia
marchas y acciones sociales muchísimo más contundentes, ¿no? Pero la participación ciudadana es clave porque ellos son los que de alguna manera le van a dar legitimidad a esa campaña de incidencia, a esa temática que estamos abordando. Tiene que haber un abordaje multisectorial, ¿sí? Tienen que incluirse el gobierno, la cooperación, la empresa privada, ¿no? La sociedad civil, para que juntos, incluyendo el tercer sector, podamos intervenir o solucionar una problemática en específico a través de todo este posicionamiento del problema que genera la campaña de incidencia. Entonces, la campaña de incidencia es multisectorial, pero es multimediática. Utilizamos el marketing mixto para que a través de diferentes medios de comunicación, sobre todo digitales, lleguemos a diferentes audiencias y diferentes tipos de tomadores de decisión, y de esta manera podemos tener una intervención muchísimo más masiva y más multisectorial de la problemática que estamos abordando. Entonces, las campañas de incidencia pues crean conciencia, informan, invitan a la acción y generan una respuesta social, política y económica ante una situación compleja que necesitamos que tenga un abordaje desde diferentes ángulos. Aquí dejamos unos videos, les vamos a compartir obviamente esta presentación para que vean algunos videos, algunos ejemplos de diferentes campañas de incidencia. Les vamos a compartir esta presentación por correo electrónico. Y el último elemento que queremos ver rápidamente pues es la identificación de las audiencias, ¿sí? ¿Quiénes son esos actores claves a los cuales tenemos que generar un asocio, un acercamiento muchísimo más estratégico, ¿no? Tenemos que identificar quiénes son esos actores, tenemos que generar un discurso institucional para llegar a cada uno de esos actores claves o posiblemente potenciales donantes. Tenemos que tener una postura institucional muy clara y muy multisectorial para llegar a diferentes actores claves, y esto nos permite generar un buen plan de relaciones públicas e incidencia. Entonces, aquí puse un cuadro que nosotros siempre trabajamos con las organizaciones que estamos apoyando en sus procesos de fortalecimiento y posicionamiento, donde es importante definir cuál es el eje central, ese eje temático o tema central que aborda nuestra organización, cuál es la misión de la organización y cuáles posiblemente sean los subtemas que se relacionen, digamos, en cascada con ese tema central madre que aborda nuestra organización. Por ejemplo, si nuestro tema central es educación, pues dentro de educación hay subtemas claves que se relacionan con el tema madre de educación. Por ejemplo, un subtema podría ser formación de valores, formación de habilidades de vida. Otro subtema podría ser generación de una cultura de paz, ¿no? Otro subtema podría ser generación de habilidades de negociación de conflictos, entre otros subtemas que se desprenden de un tema madre que se llama educación, ¿no? Tenemos que definir esos temas claves porque eso nos va a permitir nosotros trabajar la redacción de nuestro discurso institucional. Y tenemos que reconocer quiénes son los actores claves que se relacionan con nuestro quehacer en el gobierno y la cooperación internacional, en el sector empresarial, en la academia, posiblemente también en la sociedad civil y en el tercer sector de las ONGs, y qué medios de comunicación podrían apoyarnos a abordar nuestro trabajo de una manera muchísimo más profesional y masiva, ¿no? Aquí dejamos algunos, digamos, como algunos cuadros que nos facilitan poder trabajar esos discursos institucionales personalizados para cada sector donante, ¿no? Pero el reto que tenemos es tener un discurso institucional exclusivamente para cooperación internacional y gobierno, otro discurso institucional exclusivamente para el sector empresarial con una visión de inversión social empresarial, y posiblemente otro discurso institucional para la sociedad civil, los individuos, que conecte con la mente y el corazón de las personas. Con esto cerramos esta ponencia y le doy la palabra a Wendy. Sí, muchísimas gracias. Con esto cerramos, no sin antes invitarles, ¿verdad? Que revisen nuestra página web nextfundraising.com, en donde tenemos una serie, un abanico de talleres virtuales diseñados para ONGs, en donde tocamos precisamente todos estos temas, valga la redundancia, y abordajes que hemos estado haciendo, como taller virtual en gestión de fondos en situaciones de crisis, o taller virtual en vocería y plan de medios, en planes de sostenibilidad. Ustedes pueden revisarlos dentro de nuestro sitio web, ahí van a encontrar el área de talleres. También invitarles a nuestra serie siempre de webinars que se están dando en temas de innovación social, en donde tenemos
Bueno, yo creo que algunos han estado siguiendo esta serie de webinars que están siendo impartidos por Alejandro y por todo el staff de Next Fundraising en toda Latinoamérica. Así es que, bueno, ya están las fechas. El siguiente webinar los invitamos, es ya en el mes de agosto, el 14 de agosto, sobre innovación y emprendimientos sociales para la autosostenibilidad. Estaremos también publicitándolo en nuestras redes sociales. Y por último, quizás invitarles a nuestros talleres. En El Salvador tenemos el taller de campañas de captación de fondos con salvadoreños en el exterior. Este lo estamos haciendo en alianza con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. Inicia el 1 de septiembre y termina el 2 de octubre. Pueden ver la información también a través de nuestro sitio web. Y también tenemos el taller de captación de fondos con donantes individuales a través de medios digitales con la Universidad Landívar en Guatemala. También pueden verlo en nuestro sitio web. Inicia el 12 de agosto, es decir, ya dentro de poco, y pueden buscar siempre la información. Y bueno, cualquier pregunta y comentario, vamos a dar un espacio breve para preguntas y respuestas. Dejamos también nuestros correos electrónicos, el link a nuestros programas de talleres virtuales, a nuestra página web, para que también ustedes puedan revisarlo. Sí, aquí tenemos una pregunta en el chat. Nos pregunta Claudia Saldaña, ¿cómo se puede lograr una participación real y efectiva de la ciudadanía en una campaña de incidencia y de cambio de comportamiento social? Creo, Claudia, que ya lo hemos estado presentando, algunas de las estrategias claves, pero yo creo que lo más importante es que el mensaje institucional conecte con las emociones, con el corazón de las personas, pero que también haga clic con el raciocinio, la manera de pensar de las personas, que conecte con la mente y el corazón. Esa mezcla es clave para que las personas entiendan, se sensibilicen, se informen, se eduquen sobre esa problemática en específico que estamos interviniendo, y eso permite un cambio de comportamiento social o generar buenas prácticas ciudadanas, ¿no? Esto no se consigue de la noche a la mañana. Posiblemente las campañas de incidencia puedan llevar hasta un año, ¿no? Para poder generar cambio en la perspectiva y en la manera de pensar y de actuar de la ciudadanía. Y sobre todo tiene que tener un abordaje multisectorial. Nosotros solos no vamos a poder generar el cambio, al menos que solamente la campaña esté enfocada en una comunidad en específico donde estamos interviniendo. Pero las campañas son muy masivas, se generan a nivel nacional sobre todo, y queremos que varios actores claves que se relacionan con la problemática se unan a la campaña y también tengan una intervención muy concreta ante esa problemática que estamos llevando a cabo. No sé, Claudia, si eso responde a tu pregunta. Igual puedes abrir el chat por si tienes algún otro comentario. Solo agregaría, Alejandro, quizás no olvidar, y que lo tocamos de alguna manera, todo un mix de medios, ¿verdad? Porque esto obviamente refuerza los mensajes, permite multiplicarlos además, y la perspectiva del marketing social es mucho más efectiva en este tipo de campañas, ¿verdad? Donde podemos tener precisamente, al tener claro el mensaje, creo que el tener un abanico amplio de formas de llegar a la ciudadanía, pues contribuye muchísimo precisamente a poder ir generando poco a poco esa conciencia, esa educación, esa sensibilización hacia esa temática. Obviamente no es fácil, como decía Alejandro, no pasa de la noche a la mañana, hay que ir construyendo de alguna manera esta sensibilización, pero creo que es necesario comenzar, ¿verdad? Y tratar de multiplicar el mensaje a través de diferentes medios. También Claudia nos pregunta, lo último es, ¿cómo se mide el impacto de las campañas? ¿Qué mecanismos de medición de resultados son más efectivas? Para una campaña multimediática es muy importante tener indicadores de medición muy cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos podrían ser, por ejemplo, el número de seguidores en las redes sociales, el número de likes en las redes sociales, el número de preguntas o de intervención en redes sociales, el rating que hemos tenido en algún programa televisivo en específico o en una publicación en un periódico, una revista. Nos ayudan a medir el posicionamiento que estamos logrando. El número de visitas en nuestro sitio web relacionado a esa sección en el sitio web sobre la campaña, ¿no? También es otro tipo de tener datos cuantitativos.
cuando hablamos de indicadores cualitativos, yo más bien ahí buscaría yo hacer un pequeño grupo focal, que sería parte de un estudio de mercado, pero más bien un grupo focal para conocer cómo la ciudadanía o cómo actores claves han estado percibiendo la campaña. Si la campaña en realidad les ha permitido entender la problemática que estamos interviniendo, si ellos han sentido parte, integrados, se han integrado a ese movimiento social, si ellos han sentido responsables de responder o de generar buenas prácticas a favor o para disminuir esa problemática que estamos interviniendo. Entonces, los indicadores cualitativos los vamos a obtener más con encuestas, con grupos focales, para saber cómo la gente está empezando a generar cambios o a entender esa temática que nosotros estamos interviniendo. Y quizás, perdónale, quizás muchas veces, bueno, ahora con todo el tema tecnológico, todas las métricas que se pueden tener del uso de las redes sociales facilita mucho el trabajo, porque ya todas las redes sociales nos dan ya de por sí métricas que permiten en primer lugar medir y en segundo lugar segmentar de mejor manera hacia dónde va dirigido el mensaje. Eso ayuda muchísimo ya en el análisis de datos que podemos hacer de las campañas. Y en términos cualitativos, muchas veces, bueno, yo creo que todos entenderán, siempre la idea, o más bien, la idea principal sería hacer un levantamiento de línea base inicial, pero muchas veces esto requiere muchos recursos. Entonces sí optamos por ir documentando muchas veces algunas acciones dentro de las campañas y hacerlo de manera cualitativa, también con historias, retomando más bien las experiencias o los cambios que se van generando a través de estas campañas. Muchas gracias. Aquí Jesús Flores nos dice, muy interesante, importante y significativa su conferencia. Son ustedes muy profesionales. Muchas gracias, Jesús. No sé si alguien más quiere abrir su micrófono, lo puede abrir el audio, o si quiere que nosotros abramos el audio, levanten la manita del chat y con gusto abrimos el audio. Aquí hay otra pregunta. Bueno, no, Claudia nos dice muchas gracias por las respuestas y muchos saludos. Gracias, Claudia. María Pelicer, estuvo muy bueno, muy interesante, mucha información, gracias. Pues bueno, queda nuestro correo electrónico, les vamos a enviar esta información de este webinar a sus correos, porque los tenemos, porque ustedes se inscribieron vía Zoom a este webinar, así que de esa misma manera les vamos a enviar información. Les agradecemos por estar aquí, su paciencia por escucharnos y esperamos que nos acompañen en el siguiente webinar el 14 de agosto sobre modelos de emprendimiento social, sobre todo para ONGs. Así que muchas gracias y les deseamos... Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego.